¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida tiene el poder de arruinarte el día? Esa persona que sabe exactamente qué decir para molestarte o que no hace lo que tú esperas y terminas pensando, ay, si tan solo cambiara, yo estaría bien. Pensamos que son ellos los que nos hacen sentir frustradas, tristes o enojadas. Todas hemos estado ahí. Pero, ¿y si te dijera que la razón por la que te sientes así no está fuera de ti? Hoy vamos a hablar de una herramienta poderosa que puede devolverte el control de tus emociones incluso cuando los demás no cambian. Este es el episodio número 5 de Una nueva tú. Cómo lidiar con un familiar difícil. Bienvenida a Una nueva tú, el podcast donde aprenderás a crear una vida más feliz, más sana y con propósito. Soy Rocío Gómez, tu coach, y juntas descubriremos el poder que tienes para transformarte en la siguiente versión de ti. Comencemos. Hola, hola, gracias por estar aquí, por suscribirse y por sus comentarios, de verdad significan mucho. Si no lo has hecho, por favor suscríbete y comparte este podcast con alguien que lo necesite. También quiero recordarles que pueden descargar mi guía gratuita Cómo sentirte mejor en rociogomezcoach.com/guía. Y también, si tienen cualquier pregunta o quieren contactarme, vayan a rociogomezcoach.com/conecta. Ahora sí, empecemos. Recibí varias solicitudes sobre este tema, aunque llegaron de formas distintas, así que voy a combinarlas. Todos tenemos al menos una persona difícil en nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar justamente de eso, ese familiar difícil. Aunque la verdad puedes sustituir familiar por quien quieras, un compañero de trabajo, un jefe, un amigo o cualquier persona cuyo comportamiento te afecta más de lo que quisieras. Vamos a hablar de cómo dejamos que el comportamiento de otros nos afecte emocionalmente y cómo podemos aprender a minimizarlo sin dejar de perseguir lo que queremos en la vida. Quiero empezar por explicar por qué creo que el comportamiento de los demás suele ser un gran desafío para nosotros. Cuando somos bebés, dependemos totalmente de nuestros padres o las personas que nos cuidan. Nos alimentan, nos visten, nos cuidan, son responsables de nuestra felicidad. Y a medida que crecemos, aunque nos volvemos más independientes, quienes nos rodean siguen esforzándose por hacernos felices. Ahora mismo tenemos una sobrinita de casi 2 años en la familia. Es una pequeñita muy feliz y muy hermosa. Y todos hacemos lo posible por mantenerla así, porque la vida es mucho más tranquila cuando no está enojada o llorando. Así que desde muy pequeños aprendemos a depender de otros para sentirnos bien. Y eso está bien, es parte de cómo fuimos diseñados. El problema viene después. A medida que crecemos, seguimos recibiendo mensajes muy confusos sobre la influencia que los demás tienen en nuestras emociones. Decimos cosas como, lastimaste los sentimientos de tu compañera, pídele disculpas. O, cuando haces eso, la haces sentir mal. O, ¿te dolió lo que ella dijo? Y sin darnos cuenta, enseñamos que alguien más puede herir tus sentimientos. Sin darnos cuenta, enseñamos a los niños que los demás son responsables de cómo se sienten. Y luego, sin cuestionarlo, seguimos creyendo lo mismo de adultos. Pero eso es uno de los pensamientos más desempoderadores que existen. Porque cuando crees que alguien más controla tus emociones, también le estás dando el poder sobre tu paz, tu comportamiento y tus resultados. Y lo vemos por todas partes. Adultos que culpan al gobierno, a la economía, al jefe, a la expareja, a los padres, a la religión, a la infancia, incluso a la persona que le robó dinero hace años. Culpamos a todos los demás por cómo nos sentimos, por lo que hacemos y por los resultados que tenemos. Pero la verdad es que nadie puede herirte emocionalmente sin tu permiso. Nadie tiene control sobre tus pensamientos ni sobre cómo decides sentirte. Claro, puedes cederles ese poder,
pero sigue siendo tuyo. Así que pon atención. Enseñamos a los niños a cuidar cómo hablan para no herir los sentimientos de otros. Y eso está bien porque queremos enseñar empatía y amabilidad, pero al mismo tiempo, ese mensaje refuerza la idea de que sí podemos controlar cómo se sienten los demás. Y ahí empieza la confusión. De niños se entiende, pero el problema es que muchos crecemos sin que nadie nos diga: ahora que eres adulto, también eres responsable de tu salud emocional. Más bien nos enseñan a ser financieramente responsables, a manejar dinero, a pagar cuentas. Nos enseñan a cuidar nuestra salud física, a comer bien, a hacer ejercicio, pero casi nadie nos enseña a cuidar nuestra salud emocional. Nadie nos dice claramente: ya no depende de los demás hacerte sentir bien. Tu pareja, tus amigos, tus hijos, tus padres no son responsables de tus emociones. Solo tú lo eres. A veces escuchamos frases como: la felicidad es una elección o elige tu actitud. Y suenan muy bien, pero casi nunca nos explican cómo hacerlo. Así que hoy quiero ayudarte a entenderlo, porque todos tenemos personas en nuestra vida que nos frustran, nos enojan o nos decepcionan. Y cuando no sabemos manejar eso, terminamos atrapadas en la niñez emocional, creyendo que la única forma de sentirnos bien es que ellos cambien. Pero hay una forma mucho más poderosa y mucho más liberadora de vivir. Quiero que consideres esto como una oportunidad para hablar contigo misma. Detente un momento y recuérdate, ya eres una adulta. Pero aquí está la verdad. Convertirte en una adulta emocional no es algo que alguien te otorga, es algo que eliges. Y esa elección es profundamente liberadora. Como adulta emocional, tú puedes elegir cómo te sientes. Nadie más tiene control sobre eso, a menos que tú decidas entregárselo. Tu vida emocional depende completamente de ti. Y sí, también es tu responsabilidad. Lo curioso es que muchas veces como adultos, como adultas, cedemos ese control justo a las personas menos capaces de manejarlo. Piensa en alguien que te causa angustia o frustración en este momento. Puede ser tu cuñada, tu suegra, tu esposo, un amigo, una amiga, una compañera de trabajo. Ahora pregúntate, ¿qué tan capaz es esa persona de manejar sus propias emociones? ¿Realmente quiero confiarle mi bienestar emocional? Generalmente la respuesta es no. Esa persona suele ser la menos capaz, la más reactiva, la que más lucha con su propia vida emocional. Y sin embargo le decimos sin palabras: ten, aquí está mi felicidad. Tú decides cómo me voy a sentir hoy. Es interesante, ¿verdad? Cuando hablo de esto con mis clientas, a algunas no les gusta escucharlo. No queremos oír que somos nosotras las responsables de cómo nos sentimos, porque eso significa que no podemos seguir culpando al otro o la otra. Y parece más trabajo tener que hacernos cargo de nosotras mismas. Pero en realidad, esta es una gran noticia, porque si alguien más fuera responsable de cómo te sientes, también tendría que cambiar para que tú pudieras sentirte bien. Y no tenemos ese control. Por mucho que lo intentemos, las personas van a comportarse como quieran. Y eso está bien. Cuando tomas de vuelta la responsabilidad y el crédito por cómo te sientes, recuperas todo tu poder. Eres tú quien puede hacerte sentir mejor cuando tú decidas hacerlo. Y no estoy diciendo que tengas que sentirte bien todo el tiempo. No se trata de eso. Hay momentos en los que elegir sentirte triste, frustrada o molesta es completamente válido. Pero la diferencia está en saber que tú lo estás eligiendo. Cuando puedes decirte: sí, elijo sentirme molesta por ahora mismo. Lo que estás haciendo es conservar tu poder, el poder de decidir cuándo y cómo cambiarlo. Eso es lo que llamamos madurez emocional.
Y créeme, es una gran noticia. Ahora quiero que observes algo más en tu vida, especialmente en tus relaciones. La resistencia. Cuando nos resistimos al comportamiento de alguien, pasamos mucho tiempo pensando en lo que esa persona hace y en por qué debería cambiar. Le damos vueltas una y otra vez. A veces hasta lo convertimos en tema de conversación. ¿Puedes creer que haya hecho esto? No puedo creer que siga actuando así. Y claro, siempre encontramos a alguien que está de acuerdo con nosotras. Nos sentimos validadas, pero no mejor. Lo que realmente estamos haciendo es enfocarnos en el comportamiento de otra persona, en por qué está mal y en cómo debería ser distinta. Esa es la esencia de la resistencia, querer que la realidad sea diferente a como es. Una señal clara de que estamos en resistencia es la sorpresa. Cuando un cliente o una clienta me habla de alguien en su vida y me dice lo mucho que le afecta su comportamiento, siempre le hago una pregunta muy simple. ¿Esa persona siempre actúa así? Y casi siempre me responden, bueno, sí. Me pueden contar ejemplos de hace años, incluso de hace 10 años, como si estuvieran construyendo un expediente entero. Entonces les pregunto, si esa persona siempre ha sido así, ¿por qué sigues sorprendida? Y ahí llega el silencio. Y la respuesta suele ser, bueno, supongo que no me sorprende realmente, es solo que no puedo creer que no haya cambiado todavía. Pero eso sí es sorpresa. Y esa sorpresa es una forma de resistencia. Seguimos esperando que la persona cambie como si todo nuestro desahogo mental fuera a lograrlo. Invertimos tanto tiempo y energía deseando que sea diferente, que nos olvidamos de lo único que sí podemos cambiar, nosotras mismas. Eso es resistencia. Y esa resistencia nos roba energía, paz y enfoque. Y nos mantiene en el mismo lugar emocional, una y otra vez. Entonces, ¿cómo soltamos la resistencia? Como cualquier otro problema emocional, empezando por separar las circunstancias de los pensamientos. Las circunstancias incluyen otras personas, sus opiniones, sus sentimientos, sus acciones. No puedes controlar a los demás. No puedes controlar cómo actúan, cómo hablan o cómo se presentan en el mundo. Pero sí puedes decidir qué vas a pensar al respecto. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de intentar cambiarlos, algo hermoso sucede. Encuentras libertad. La libertad de sentirte en paz incluso cuando los demás no cambian. Porque ya no estás luchando contra la realidad, sino eligiendo cómo vivir dentro de ella. Veo esto con frecuencia en mis clientes. Personas inteligentes, amorosas, bien intencionadas, pero que evaden completamente la responsabilidad no solo de cómo se sienten, sino también de los resultados que obtienen en su vida. Dejan que alguien más se encargue de su bienestar emocional y eso nunca termina bien. Por ejemplo, si yo le entrego mi vida emocional a mi esposo o a cualquier otra persona y le digo, tú eres responsable de hacerme feliz. Tú eres responsable cuando me enojo. Tú eres responsable cuando estoy triste. Entonces, todo lo que él haga o deje de hacer va a determinar cómo me siento. Y eso, sinceramente, es una receta para el caos. Porque cuando estoy en ese estado, voy a tratar de controlarlo constantemente, decirle qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Y si no lo hace, me voy a frustrar. Mis emociones van a estar descontroladas porque su comportamiento se ha convertido en mi tablero emocional y él, sin saberlo, en mi peón. El problema, no puedo controlarlo todo el tiempo. Y, por experiencia te digo, a la mayoría de las personas no les gusta que las intenten controlar. Así que cuando la gente me dice que su pareja no satisface sus necesidades, lo que escucho es, le entregué el control de mis emociones y ahora me duele que no las maneje bien. Hay muchas corrientes de psicología popular que hablan de satisfacer las necesidades del otro. Y sí,
Suena bonito, pero en realidad eso es lo máximo de la infancia emocional. Si voy con mi esposo y le digo, estas son mis necesidades y tú tienes que satisfacerlas para que yo sea feliz, estoy actuando como una niña emocionalmente dependiente. Y si él me dice lo mismo, los dos terminamos atrapados en un círculo sin salida. Yo haré esto para que tú seas feliz y tú haces esto para que yo lo sea. El resultado, ninguno es feliz. Y ambos se frustran, porque la verdad es que la mayoría de las personas ni siquiera saben cómo ser felices consigo mismas, mucho menos cómo encargarse de la felicidad de otra persona. Y además, seamos sinceros, casi nadie quiere pasar su vida tratando de hacerte feliz. Ya tienen suficiente intentando manejar su propia mente y emociones. Por eso delegar tu bienestar emocional, incluso a alguien que amas, puede dañar profundamente una relación. Las mejores relaciones no se basan en hazme feliz, sino en yo me hago responsable de mí, tú de ti, y desde ese lugar elegimos compartir la vida y disfrutar juntos. La madurez emocional es eso, reconocer que soy responsable de mi felicidad y también de mi infelicidad. Soy responsable cuando me hieren los sentimientos y soy responsable de mis pensamientos, de mis emociones y de mis acciones. Esa es la libertad más grande que puedes darte en una relación. No necesitas que el otro cambie para sentirte bien contigo misma. Entonces, si te fijas, cuando dos personas en una relación deciden ser adultas emocionales, cada una responsable de sus propios pensamientos, emociones y acciones, algo hermoso sucede. Dejan de culparse, de intentar cambiar al otro y empiezan a enfocarse en lo único que realmente pueden controlar, su propia mente. Pero claro, decirlo es fácil. Lo difícil es hacerlo cuando estás en medio de una situación real, cuando estás cansada, frustrada o sientes que tu pareja no está haciendo su parte. Ahí es donde se pone a prueba todo esto que estamos aprendiendo. Una de las herramientas más poderosas que conozco para trabajar esos momentos se llama el trabajo, creada por Byron Katie. El trabajo es un proceso muy simple, pero profundamente transformador. Consiste en tomar un pensamiento que te causa sufrimiento, por ejemplo, mi esposo debería ayudarme más, y hacerte 4 preguntas que te permiten ver si ese pensamiento es realmente cierto y qué está generando en ti. Después, se invierte el pensamiento para explorar otras perspectivas que también podrían ser verdaderas, no para culparte, sino para liberarte de la historia que te está robando paz. Así que quiero que lo pongamos en práctica juntas. Imaginemos una situación común entre esposos, porque son situaciones comunes, pero puede ser en cualquier relación, en cualquier situación. Vamos a explicar el trabajo de Byron Katie paso a paso, para que veas cómo puedes usarlo la próxima vez que sientas frustración, enojo o decepción. Imagina por un momento una escena muy común en muchos matrimonios. Tu esposo llega a casa y en lugar de ayudarte con los niños o con la cena, se siente en el sillón a mirar el teléfono. Tú estás agotada, frustrada, con 1000 cosas por hacer y piensas, él no me ayuda, no le importa lo que yo hago, es tan egoísta, debería ayudarme más. Solo ese pensamiento ya cambia todo. Sientes enojo, resentimiento, tristeza y terminas tratándolo con frialdad o con un tono cortante. Él a su vez se pone a la defensiva o se aleja y sin darte cuenta se crea distancia justo donde querías conexión. Entonces aquí aplicamos el trabajo. Tomemos el pensamiento. Mi esposo debería ayudarme más. Ahora cuestionémoslo. Pregunta número 1. ¿Es verdad? Bueno, probablemente tú digas, sí, claro que es verdad. Pero puedes saber con absoluta certeza que eso es verdad. Bueno, tal vez no. Tal vez él ayuda de otras maneras que no estás contando como ayuda. O quizá para él
Llegar y descansar 5 minutos también es parte de su forma de contribuir. Tal vez simplemente no ve lo que tú ves. Pregunta número 3. ¿Cómo reaccionas cuando crees ese pensamiento? Cuando crees que él debería ayudarme más, ¿te sientes tensa, enojada, poco valorada? Ahí actúas desde la irritación. Quizás haces todo tú sola, pero con resentimiento. Y esa energía se siente, se nota. Los humanos somos muy buenos para leer a otros humanos. No solo no consigues ayuda, sino que además pierdes la conexión. Pregunta número 4. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Imagina por un momento que no puedes pensar, debería ayudarme más. Solo lo ves ahí, sentado y revisando el teléfono. ¿Qué sentirías si no creyeras ese pensamiento? Tal vez un poco de compasión. Quizás entenderías que también está cansado o simplemente sentirías paz sin necesidad de cambiar nada en ese momento. Y ahora viene lo más transformador, la inversión. Toma el pensamiento y dale la vuelta. Yo debería ayudarme más. ¿Cómo puede ser cierto? Quizá me estoy dejando para el final, no estoy pidiendo ayuda de manera clara o espero que adivinen lo que necesito sin decirlo. Otro sería, yo debería ayudarlo más. Tal vez lo que él necesita no es ayuda con la cena, sino alguien que lo reciba sin juicio después de un día difícil. Quizás su manera de descansar lo recarga para poder ayudar más tarde. Otro sería, él me ayuda lo suficiente. ¿Podría ser cierto? ¿Al menos un poco? Quizás sí, quizás su ayuda no luce como tú esperabas, pero está ahí, trabaja, provee, arregla cosas o te escucha cuando puede. ¿Ves el cambio? No se trata de justificar su comportamiento, sino de encontrar la verdad que te dé más paz. Porque mientras estés peleando con la realidad, creyendo que debería ser diferente, pierdes tu poder y tu serenidad. Pero cuando puedes mirar la misma situación desde otro pensamiento, te liberas y desde esa libertad puedes comunicarte con más claridad y amor. Eso es el trabajo. No cambia a la otra persona, te cambia a ti y desde ahí cambia todo. Así que quiero animarte a que explores esto en tu propia vida. Haz el trabajo de Byron Katie. Cuestiona tus pensamientos y escribe algunos ejemplos. Piensa en esas situaciones en las que te comportas desde la niñez emocional, cuando culpas a otros por cómo te sientes, cuando esperas que cambien para que tú estés bien. Pregúntate, ¿en qué aspectos de mi vida no estoy asumiendo mi responsabilidad? ¿Dónde me siento con derecho a algo que no he ganado? ¿Dónde creo que alguien más debería hacerme sentir mejor? Ese pensamiento de yo merezco esto aunque no haya hecho nada para merecerlo es muy humano, pero también es una señal de que estamos actuando desde la infancia emocional. Y lo hermoso es que no tenemos que quedarnos ahí. Podemos elegir. Podemos elegir cómo pensamos, podemos elegir cómo sentirnos y podemos elegir cómo respondemos ante todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sí, ser un adulto emocional requiere más esfuerzo, requiere conciencia, práctica y mucha responsabilidad. Pero vale la pena, porque cuando aprendes a gestionarte a ti misma y a tu mente, ya no dependes de nadie más para sentirte bien, ni para decidir quién eres, ni para crear los resultados que quieres en tu vida. Así que inténtalo. Observa en qué áreas de tu vida estás reaccionando como una niña emocional y cómo podrías asumir más responsabilidad ahí. ¿Cómo cambiaría eso tus resultados? ¿Cómo cambiaría tu paz? Y si te animas, cuéntame tu experiencia en los comentarios o escríbeme. Me encantaría saber lo que descubres. Recuerda, las personas en tu vida, tal como se comportan, son exactamente como deben ser en ese momento. Y cuando aceptas eso, dejas atrás la resistencia y te acercas un poco más al amor, a la paz y a tu propia madurez emocional.
ya eres una adulta. Bienvenida a este lugar. Te lo prometo, te va a encantar vivir aquí. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón y por hacer este trabajo interior conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Una Nueva Tú. Hasta la próxima semana.